el partido de la Mesa de la Unidad Democrática, mostrando allí en este estado pues una unidad de la oposición o de distintas tendencias de partidos de la oposición. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Muy buenos días, Rosa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de entrar a los hogares venezolanos y especialmente a los portugueseños. El estado portuguesa, uno también de los estados maravillosos de nuestro país, lleno de hermosos paisajes naturales, también de historia, de cultura. Se encuentra también el santuario de Nuestra Señora la Virgen de Coromoto. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el estado? Bueno, quisiera yo poder decir como portugueseña doliente de este estado que estuviésemos en óptimas condiciones, pero lamentablemente no es así. Portuguesa tiene en este momento una crisis muy severa. Obviamente no es ajena a la realidad de toda Venezuela, pero lamentablemente nuestras cifras de pobreza crítica son más elevadas, nuestras condiciones de la caída de producción, que sin duda es el motor económico, social, financiero del Estado, es marcada cuando nosotros enfrentamos obviamente la crisis estructural en Portuguesa respecto a los servicios públicos. Eso habla la necesidad que señalan los portugueseños, que es la prioridad que debe ser atendida, una infraestructura colapsada y un desgobierno absoluto, una ausencia absoluta de gobierno. Entonces, el panorama en Portuguesa lamentablemente es bastante delicado y sobre todo amerita enfrentarnos nosotros a tomar decisiones correctas, y por eso estamos aquí. Y un estado que ha sido considerado como el granero de Venezuela, ¿cómo se encuentra en estos momentos la producción? ¿Y cuáles son también las propuestas que usted tiene en este sentido? Bueno, básicamente Portuguesa siempre ha sido punta de lanza en el tema productivo y ha, por supuesto, sufrido las consecuencias de la caída en la productividad. En este momento la crisis en el tema de agroproductivo y específicamente en la agricultura se enfrentan a caídas de 70-80% de lo que fue la producción en Portuguesa hace 10 años. Y a pesar de ello, seguimos siendo uno de los estados que más tiene la posibilidad de, por lo menos un poco, seguir produciendo para esos números que nosotros estamos manejando en Venezuela. Nuestra planificación tiene que ver directamente con tener políticas adecuadas. Lamentablemente las políticas públicas han afectado directamente a nuestros productores. El no defender claramente a nuestros productores primarios, a nuestros productores, esa sensibilidad que existe en los productores pequeños y medianos, en la falta de poder nosotros decir que el valor agregado en Portuguesa, que sí, que ha existido, que tenemos esa gran capacidad, estamos llamados precisamente a hacerla, definitivamente tiene que tener una respuesta por parte de un gobierno que no esté empeñado en, como lo hemos visto en los últimos tiempos, hacer negocios para el beneficio de un segmento, de un solo sector, para mostrar un crecimiento en el área agroproductiva, en el área agroindustrial, que solamente se refleja en una élite, pero que no permea para una situación como la que viven nuestros portugueseños, para una situación como la que viven nuestros hermanos que son productores y que enfrentan la ausencia del gasoil, que por lo tanto está la situación dramática, quedándose las cosechas en nuestras tierras, la poca cosecha, o en la paralización de los centrales, por ejemplo, cuando vemos una paralización de los centrales azucareros o en la infraestructura que se tiene, que acuérdense que en Portuguesa se produjo muchas expropiaciones y que esas expropiaciones de empresas agroproductivas estaban en manos del gobierno nacional y que en manos del gobierno nacional fueron quebradas y que hoy por hoy entonces hay una fase que pretende decir que a través de alianzas estratégicas se han vuelto a poner en funcionamiento. Y efectivamente eso es así. Nosotros estamos de acuerdo con que el crecimiento económico, con que la productividad sea el norte en Portuguesa. Pero eso debe ser a través de la transparencia. Debemos tener nosotros confianza en el gobierno, tener cuentas claras, tener la posibilidad de Bien. conseguir un gobierno que dé la cara y no que se presuma que definitivamente los ingresos que se tienen
por el tema productivo en Portuguesa se quedan en poquitos bolsillos Sí. y no benefician a toda la colectividad y mucho menos a Venezuela. Señora María Porque se Beatriz, señala. sí, también quisiera consultarle respecto, además de la problemática que usted nos menciona, ¿cuál sería la punta de lanza, ese elemento diferenciador de su candidatura? Recordemos además que el Estado portuguesa desde el año 2000 pues ha estado gobernado por el partido de gobierno entre el Movimiento Quinta República y el Partido Socialista Unido de Venezuela desde el año 2008 y desde el 2000 con el Movimiento Quinta República. ¿Cuál es el elemento que los diferencia y que podría ser, digamos, diferenciador en estos momentos? Bueno, Rosa, te agradezco la pregunta porque definitivamente habla de lo que es nuestro proyecto de Portuguesa íntegra e integra. Nosotros estamos aspirando definitivamente en recuperar la institucionalidad en la gobernación del Estado portugués. En Portuguesa hay una ausencia de gobernanza, de gobierno que le dé respuesta a los portugueseños. Aquí los reales, los recursos de Portuguesa no se aplican en beneficio de los portugueseños, quedan en los bolsillos de unos pocos. Y por eso fundamentalmente estamos conscientes que la corrupción es un elemento definitivo en la violación de los derechos humanos. Cuando nosotros escuchamos todos los días que se habla de no hay derecho a vivir sin agua, no hay derecho a vivir sin luz, no hay derecho a vivir sin gas, no hay derecho a tener una ausencia absoluta de calidad en educación, estamos hablando de violación a los derechos humanos. Cuando nosotros decimos, que definitivamente el aspirar a la dignidad humana tiene que ver no con un deseo, no como una esperanza, no como una aspiración, sino sencilla y llanamente es nuestro derecho, luchar por nuestros derechos, reivindicar esos derechos, hacer posible que se entienda que cuando uno llega a la administración pública es para servir y no para servirse, no para estar allí para sacar provecho personal, no para allí de hacer una gobernación o las alcaldías, que como tú muy bien dices, en Portuguesa ha sido un único gobierno, un único régimen. Son 22 largos años. Todo lo que ha ocurrido en Portuguesa tiene que ver con las gestiones y el cúmulo de error tras error que nos han traído a nosotros una población que vive en pobreza crítica de más del 90%. Unos servicios públicos absolutamente colapsados, una red hospitalaria y ambulatoria quebrada, unas escuelas destruidas, sin techo, sin agua, sin baterías de baño, con las cloacas en las aguas servidas de todo el estado absolutamente colapsadas. Entonces, ese panorama que nos trajo 22 años de lo que lamentablemente se conoció como la supuesta revolución del siglo XXI. Esos 22 años que se le dio, el pueblo portugueseño le dio el respaldo a un planteamiento, a unos sueños, realmente resultaron una estafa. Hoy por hoy, con absoluta certeza te puedo decir que la diferencia es que María Beatriz Martínez es un gran equipo de hombres y mujeres integrados inclusive por los mejores hombres y mujeres que definitivamente se sintieron estafados y que deciden dar un paso al frente. Señora María Porque Beatriz, estoy segura que la mayoría que creyó en esa ideología y en ese color nos va a acompañar. Bien. Fíjese, ya para cerrar, nos quedan apenas 2 minutos. Quisiera preguntarle cuáles son las expectativas de triunfo de la oposición para este estado. Además de usted, también hay otra mujer candidata que además fue gobernadora del estado en otras ocasiones, la señora Antonia Muñoz, entre otros candidatos de la oposición, y por supuesto también está allí, según las encuestas, también está muy reñido el participante del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es el pulso que usted a pocos días de las elecciones puede ofrecer? Bueno, creo que Portuguesa está muy claro. Portuguesa no quiere continuismo, Portuguesa no quiere más de lo mismo. Portuguesa sabe que esta contienda tiene que ver con una decisión de vida, una decisión absoluta de salvarnos, de rescatar nuestro Estado de las manos que nos ha llevado a esta destrucción. El tema aquí es el candidato de Maduro, es el candidato del continuismo, es el candidato de la corrupción, es el candidato que no ha hecho nada en 22 años
porque ha tenido posibilidades de gobierno y que no va a hacerlo, que no tiene con qué darle la cara al pueblo portugueseño. Y está en la opción que nosotros representamos, la renovación, el planteamiento de un gobierno abierto, de un gobierno que da la cara, de un gobierno que tiene propuesta para los portugueseños y no para el entorno oficialista. Un gobierno que estamos seguros estará integrado por todos los portugueseños de bien, que somos la mayoría, porque lamentablemente no puede ser que un Estado esté sumido en el abandono que está por un grupito, por una élite que se ha servido de nuestro Estado y que nos ha hundido a los portugueseños en cifras terribles que nosotros estamos dispuestos a combatir directamente con nuestra planificación de lo hecho en Portuguesa, con nuestra planificación de generar una alianza de todos los factores multilaterales, internacionales, ONG, sectores privados para atacar la pobreza crítica, que efectivamente la llamamos Todos por Ti, por nuestra lucha para servicios públicos de calidad, de tener los servicios al 100%. Agradecemos su participación acá en Primera Página. Nos acompañaba una de las candidatas a la gobernación del Estado portuguesa por la MUD y también por el partido Fuerza Vecinal, María Beatriz Martínez. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por estar muy atentos y activos en nuestras cuentas en las redes sociales.